Con gran gozo continuamos declarando que la tierra será llena del conocimiento de Dios como las aguas cubren el mar. Qué bueno es volver a estar juntos una vez más para continuar el estudio cronológico de la Biblia. Sean todos bendecidos en este día. La lección de hoy se titula Israel fue rescatado de Egipto y hablaremos también de la provisión de Dios en el desierto. En esta lección nos daremos cuenta de que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Cuando Dios decidió alterar las leyes físicas que Él estableció, registró el acontecimiento en su palabra como un milagro. Dios presenta estos milagros como parte de la historia de su trato con el mundo y la gente. Por medio del registro de sus milagros, Dios nos muestra poderosas verdades sobre su persona. Cuando los israelitas llegaron a Egipto eran solo 70 personas. Ahora, 430 años más tarde, se calcula que había alrededor de 2,5 millones de israelitas. Génesis 12:41 dice: y sucedió que al cabo de los 430 años, en aquel mismo día, todos los ejércitos del Señor salieron de la tierra de Egipto. Todo el pueblo salió. Génesis capítulo 13, versículos 17 al 18. Y aconteció que cuando Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los guió por el camino de la tierra de los filisteos, aunque era más cerca, porque dijo: no sea que el pueblo se arrepienta cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Dios hizo que el pueblo diera un rodeo por el camino del desierto, hacia el Mar Rojo, y en orden de batalla subieron los hijos de Israel de la tierra de Egipto por esa ruta. Éxodo 13, 21. Y el Señor iba delante de ellos. De día Él iba en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche Él iba en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduvieran de día y de noche. Los israelitas se hubieran perdido y hasta muerto si el Señor no los hubiera guiado. Dios los amaba y los cuidaba. Él los estaba protegiendo para traer a través de ellos al libertador. El Señor le había prometido a Abraham que uno de sus descendientes sería el Salvador del mundo. Los israelitas eran los descendientes de Abraham. Capítulo 14, versículos 5 al 7. Cuando le anunciaron al rey de Egipto que el pueblo de Israel había huido, Faraón y sus siervos cambiaron de actitud hacia el pueblo y dijeron: ¿pero qué es esto que hemos hecho? ¿Cómo hemos permitido que Israel se fuera, dejando de servirnos? Y Faraón unció su carro y tomó consigo a su gente, y tomó 600 carros escogidos y todos los demás carros de Egipto con oficiales sobre ellos para ir tras el pueblo de Israel. Aunque ellos habían visto todas las cosas grandes y poderosas que el Señor había hecho en Egipto, todavía no temían ni confiaban en Dios. Capítulo 14, versículo 13 al 14. Pero Moisés dijo al pueblo: no teman, estén firmes y vean la salvación que el Señor hará hoy por ustedes, porque esos egipcios, a quien ustedes han visto hoy, no los volverán a ver jamás. El Señor peleará por ustedes mientras ustedes se quedan callados. Los israelitas en ese momento tenían el mar delante y las montañas a los costados y los enemigos detrás. Solamente Dios podía salvarlos. Éxodo 14, 15 y 16. Dice: entonces dijo el Señor a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que se pongan en marcha, y tú levanta tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y los hijos de Israel pasarán por medio del mar sobre la tierra seca. Dios creó el mar, así que Él tiene dominio sobre él. ¿No fue difícil para Dios abrir un camino en el mar? Él es todopoderoso, nada es demasiado difícil para Él. Éxodo 14, 19 al 22. Y el ángel del Señor, el ángel de Dios, que había ido delante del campamento de Israel, se apartó e iba detrás de ellos. Y la columna de nube que había ido delante de ellos se apartó y se puso detrás. Vino a colocarse entre el campamento de Egipto y el campamento de Israel.
y en toda la noche no se acercaron los unos a los otros. El Señor, por medio de un fuerte viento solano que sopló toda la noche, hizo que el mar retrocediera y cambió el mar en tierra seca, y fueron divididas las aguas. Y los hijos de Israel entraron por medio del mar en seco, y las aguas le eran como muro a su derecha y a su izquierda. A pesar de todo esto, los egipcios siguieron adelante porque el Señor planeaba destruirlos. Éxodo 14, 23 al 25. Entonces los egipcios continuaron la persecución y entraron tras ellos en medio del mar a todos los caballos de Faraón, sus carros y sus jinetes. Y aconteció que a la vigilia de la mañana el Señor miró el ejército de los egipcios desde la columna de fuego y de nube, y sembró la confusión en el ejército de los egipcios, y entorpeció las ruedas de sus carros, e hizo que avanzaran con dificultad. Entonces los egipcios dijeron: huyamos ante Israel, porque el Señor pelea por ellos contra nosotros. Éxodo 14, 28 dice: y las aguas volvieron y cubrieron los carros, la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó ni uno de ellos vivo. Versículo 31. Cuando Israel vio el gran poder que el Señor había usado contra los egipcios, el pueblo temió y creyó en el Señor y en Moisés su siervo. El Señor en el desierto los llevó a Elim a descansar y a saciar la sed. Éxodo 15, 27 dice: llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. A pesar de los portentos de que fueron testigos los israelitas, ante las dificultades que enfrentaron en el desierto, murmuraban y se quejaban constantemente. Capítulo 16 de Éxodo, versículos del 1 al 3, dice: partieron de Elim y llegaron al desierto de Sin, el día 15 del segundo mes, después de su salida de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los israelitas murmuró contra Moisés y contra Aarón en el desierto. Y los hijos de Israel le decían: ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos juntos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. La intención de Dios al llevarlos al desierto era para que en toda necesidad dependieran de Él, no de sus capacidades y sus fuerzas. El Señor proveyó en el desierto maná, pan del cielo, fielmente durante el tiempo que tuvieron en el desierto 40 años. Éxodo 16, 35, leemos: y los hijos de Israel comieron el maná 40 años, hasta que llegaron a la tierra habitada. Comieron el maná hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Leemos en Josué 5:12 que dice: el maná cesó, se acabó, el día después que habían comido del producto de la tierra. Y los hijos de Israel no tuvieron más maná, sino que comieron del producto de la tierra de Canaán de ahí en adelante. Dios no les falló nunca, Dios es fiel. Podemos confiar que hará todo lo que dice su palabra. El pueblo se volvió a quejar de sed, y Dios les proveyó agua. Éxodo 17:6. He aquí yo enviaré y estaré delante de ti sobre la tierra de Oreb, y golpearás la peña y saldrá agua de ella para que beba el pueblo. Y así lo hizo Moisés en presencia de los ancianos de Israel. Dios le dio comida y agua a los israelitas de manera milagrosa en el desierto. Ellos no trabajaron para conseguir comida y agua. Dios no le pidió nada a cambio. Dios hizo provisión para ello porque es un Dios de amor y de misericordia. La provisión de Dios proviene de su amor, de su gracia, de su fidelidad. La historia de la provisión de Dios para los israelitas se reitera muchas veces en el Antiguo Testamento y se menciona en el Nuevo Testamento. Estos son acontecimientos históricos que nos muestran su fidelidad en guardar sus promesas, su gran amor por su pueblo y su poder soberano sobre toda la creación. Podemos creer que estas cosas ocurrieron realmente porque Dios
Lo dice en su palabra y Él no miente. En esta lección enfatizamos la incapacidad de los israelitas de rescatarse a sí mismos. Vimos cómo Dios preservó a Israel a causa de sus promesas a Abraham, porque Él iba a darle su mensaje al mundo por medio de Israel. Lo preservó para exhibir su poder, para que ellos y nosotros creamos en Él, y porque nos ama, y porque los amaba a ellos y nos ama a nosotros. Será hasta la próxima semana, cuando volveremos a darnos cita a través de este mismo medio para continuar con este sencillo y bello estudio cronológico de la Biblia, Fundamento Firme. Que la paz y la gracia del Señor quede con ustedes. Continuemos declarando que la tierra será llena del conocimiento de Dios como las aguas cubren el mar. Bendecidos.